Muchas gracias a Canaco por la invitación. Realmente los primeros contactos que tuve, la oportunidad cuando fui diputada la primera vez hace unos años en la Asamblea, por ejemplo, con el tema de abasto y de entrar con diferentes perspectivas a la central de abastos, fue justo aquí en la Canaco. Siempre tuvimos una gran coordinación y fue para mí siempre una gran experiencia. Por supuesto, ya también hemos trabajado en algunos aspectos relativos a desarrollo urbano. Me da mucho gusto que se visibilice este grupo inmobiliario que existe en Canaco y que finalmente para nosotros como legisladores es valiosísimo siempre poder estar en comunicación con ustedes y poder siempre escuchar la perspectiva de los gremios y de las cámaras en la Ciudad de México. Me parece muy adecuado poder tener la oportunidad de hablar después del arquitecto Felipe Jesús, porque pues estaré retomando varios de los temas que estuvo comentando para que vayamos viendo, digamos, cómo se integra la perspectiva de la infraestructura. El arquitecto nos planteó la parte normativa, lo que establece la Constitución y los pendientes que ahora tenemos en la Asamblea Legislativa, y me parece muy importante que tengamos la perspectiva de la infraestructura, que es un tema que finalmente es fundamental. Les voy platicando un poco de qué se trata aquí. A mí me parece que es muy importante que veamos el tema del reto del desarrollo urbano en la Ciudad de México, por supuesto, en lo que tiene que ver con la necesidad de vivienda, de cubrir las necesidades de vivienda y la demanda de vivienda, siempre de la mano con lo que implica la infraestructura. Es decir, sobre qué y de qué va a sobrevivir y va a vivir de manera sustentable la población que en un momento dado, pues finalmente vamos a estar reteniendo, porque la idea es poder retener población hoy en día en la ciudad y cubriendo esta demanda de vivienda que se ha repetido ya de manera muy importante. ¿Con qué calidad, con qué hábitat, con qué, digamos, servicios y qué calidad de servicios puede vivir esta población que buscamos retener y en un momento dado poder cubrir sus demandas? Entonces, veríamos un primer elemento tiene que ver con el reto del desarrollo sustentable, poderles hacer un planteamiento en términos de la población y el territorio. A mí siempre me parece muy importante dar unos datos de la encuesta intercensal para que veamos el tamaño del reto, lo que implica el reto en términos de la población y el territorio, que finalmente tiene que ver con la perspectiva de las decisiones urbanas. Y entonces, en función de estos retos, de nuestra dinámica poblacional y de la forma de nuestro territorio, pues qué digamos, necesidades tiene en términos de infraestructura y sobre todo la perspectiva energética, el balance energético. Hay un estudio importantísimo que presentó SIDAC junto con Coparmex en el año 2015. Para nosotros ha sido un insumo muy importante porque nos habla del balance energético de la ciudad. ¿Qué energía requiere la ciudad? Más allá de esta idea, digamos, dividida de el transporte, el drenaje, el agua, digamos, que lo podamos ver desde una perspectiva mucho más integral y que tiene que ver con la energía que requiere la ciudad para poder sobrevivir, y no solamente sobrevivir, sino vivir bien, porque se trata de eso, no de llevarla, sino realmente tener una vida sustentable. Y hablar algunos datos sobre la infraestructura de desarrollo urbano, porque tiene que ir de la mano con todas estas determinaciones normativas que finalmente se van a tomar. El problema no es tanto en dónde se puede o no construir, el tema es cómo hacemos para que lo que se va a construir tenga esta viabilidad en términos de calidad de vida. Entonces, por ahí vamos a trabajar, ver la parte hídrica, algunos datos que ustedes seguramente ya también conocen, pero que siempre me parece muy importante poner sobre la mesa, lo que tiene que ver con movilidad, con residuos sólidos, y hacer un planteamiento desde este estudio tan importante que presenta SIDAC y Coparmex en 2015 para ver realmente cuáles son las soluciones, hacia dónde tenemos que caminar, no solo en la parte normativa, sino en términos de las soluciones que tenemos. Entonces, veamos, por ejemplo, la parte de la población. O sea, lo primero que me interesa es que veamos este tema de población y luego la relación con el territorio. Esos son los datos de la encuesta intercensal del 2015 que presentó INEGI. Es muy relevante la dinámica poblacional de la Ciudad de México. Si ustedes ven, por supuesto, tenemos una etapa de enorme crecimiento de la ciudad a partir de 1940, 1930, toda esta etapa del desarrollo industrializador, cuando vienen, ¿no? Se decide cerrar las fronteras, cuando se decide que se van a sustituir importaciones, pues finalmente
la ciudad se convierte en este territorio de las industrias y se vuelve también receptor de una enorme cantidad de población. Ahí se ve de manera muy clara cómo fue ese crecimiento tan importante antes de 1950, casi creciendo al 5.5%. Y después, digamos, tenemos que va decreciendo el ritmo, decrece el ritmo, pero no deja de crecer la población. Entonces llegamos a tener en 1980 8.8 millones de personas, es el momento, digamos, de mayor cantidad de población, y a partir de 1980, justo en ese año, viene un proceso de estancamiento, digamos, en la tasa de crecimiento poblacional, y entonces en 1990 ya habíamos bajado a 8.2, después hasta ahora, 2015, podemos decir que estamos prácticamente recuperando la población. Pero digamos, es muy importante ver esta evolución que tiene la ciudad en términos de población. Evidentemente, con la dinámica en la composición de las familias, tenemos un enorme reto. Las familias nos las imaginamos siempre, papá, mamá, hijos, y ahora tenemos una completa, digamos, gama de tipo de composición de hogares, en donde hay hogares unipersonales, donde hay hogares ampliados, y digamos, esta dinámica finalmente también es un reto para nosotros. Entonces, ahí está como mucho más específico lo que viene pasando desde 1990, ¿no? Como finalmente apenas empieza la recuperación digamos, de la tasa de crecimiento de la población en la Ciudad de México. ¿A dónde se han ido a vivir las personas? ¿A dónde se han ido a vivir los hijos o los nietos, digamos, de estos pobladores de la ciudad que llegaron con el crecimiento industrial? Se han ido a vivir al Estado de México. Es decir, eso es un proceso evidente. Hay una política que decía, es que la Ciudad de México tiene una política urbana para expulsar población. Sí, pero también hay una política urbana en el Estado de México para deliberadamente generar estas viviendas, digamos, cada vez más lejos para recibir esta población. Entonces tenemos esa problemática de manera muy importante. No todo el Distrito Federal crece o decrece igual. Es muy crítico que en las zonas centrales de la ciudad tengamos, por ejemplo, fíjense qué datos tan interesantes. La zona céntrica de la ciudad, Azcapotzalco, decreció 0.7%. Podremos pensar que Miguel Hidalgo está creciendo. ¿Se imaginan a la delegación Miguel Hidalgo como si no estuviera creciendo? La delegación Miguel Hidalgo decreció 0.4% entre 2010 y 2015. ¿Qué está pasando? ¿Qué se está construyendo? Sí es cierto que se está construyendo. Se están construyendo más centros comerciales, estamos construyendo más vivienda más cara. Ese es el drama, digamos, que si hay construcción. Los datos que presenta ayer el jefe de gobierno, que seguramente hoy también les comentó, nos dicen que la construcción es un sector que es boyante en la Ciudad de México, pero no está construyendo, digamos, las viviendas que necesita específicamente. Entonces, es muy interesante porque finalmente tenemos las delegaciones más céntricas decreciendo y las delegaciones las delegaciones de la periferia, que son donde se encuentra el suelo de conservación, ahorita lo vamos a comentar, son las delegaciones que van creciendo. Entonces, Coajimalpa creciendo, Xochimilco, por ejemplo, creciendo, Milpalta creciendo. La única delegación central que sí tiene un crecimiento importante es la Benito Juárez. La Benito Juárez sí es la delegación que más ha crecido. Ahí hay un ejemplo muy claro de cómo la densificación y una política urbana correcta finalmente han generado crecimiento, no sin el problema de no tener un conjunto de servicios e infraestructura tan importante. Se ve de manera muy clara en cómo se compone la población. Tenemos una población cada vez más envejecida. Ustedes ven en este gráfico, tenemos, digamos, en verde cómo estaba nuestra pirámide poblacional en el año 2000, y bueno, vemos que finalmente tenemos ya una edad mediana que ha ido reduciéndose, entonces con una población que también envejece. No es lo mismo en Benito Juárez, que es la población más envejecida del país entero, como Milpalta. En Milpalta finalmente son familias mucho más jóvenes, pero nos habla, digamos, de esta grave situación que tenemos en la ciudad. Son datos que nos hacen reflexionar sobre qué infraestructuras son las que se requieren. Como les decía, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Coyoacán, finalmente han recibido población. Miguel Hidalgo, que ha recibido población, 5.4, decreció 0.4%. Gravísima la situación
de esta delegación y bueno, finalmente las delegaciones que van creciendo, que tienen menor crecimiento. Fíjense qué interesante, un poco retomando lo que comentaba el arquitecto Felipe Jesús, llegaron o sea, el saldo migratorio, o sea, el balance entre las personas que llegan a vivir a la ciudad y las que se van, es un saldo negativo todavía. Entonces tenemos que, digamos que llegan a vivir en la ciudad 322,000 personas, pero se van de la ciudad 545,000 personas. Entonces todavía no logramos equilibrar. Puedo afirmar absolutamente que estas personas, estas nuevas familias, están encontrando oferta de vivienda en el Estado de México, con todo lo que esto implica en términos de movilidad y de saturación. Entonces nuestro saldo finalmente es de menos 222,000 personas en términos de saldo migratorio, con una población que, por supuesto, en los años 30, 40 estaba dedicada fundamentalmente al sector secundario y que ahora finalmente está enfocándose de manera muy importante en el sector terciario. Es una economía de servicios, está ahí y finalmente tiene implicaciones para nuestra movilidad, para nuestra cotidianidad. El que seamos una ciudad de servicios implica un modelo de vida, una forma de vida, hábitos de consumo, hábitos de movilidad que son muy importantes para la planeación y para la infraestructura. ¿Qué es lo que acaba pasando? Que sí tenemos, digamos, este saldo migratorio negativo. Fíjense qué interesante, que luego pensamos, ya no cabemos en la ciudad, somos muchos. Ahorita vamos a ir como desmitificando un poco esta intuición que tenemos, porque nuestra vida diaria es así, sentimos que no cabemos en la ciudad. Eso sentimos en el día a día, que cada vez es más tráfico. Ahorita les voy a dar algunos datos al respecto. Fíjense qué interesante, en 1990 teníamos 1.798.000 viviendas. Ya para 2015 tenemos 2.6 millones de viviendas. Entonces no es que la vivienda no haya crecido. Fíjense qué interesante. Claro que han crecido las unidades de vivienda. Lo que tenemos es una dinámica de hogares y de composición de los hogares que es completamente distinta. Entonces cada vez veremos una tendencia a tener menos hogares ampliados, digamos, donde viven las abuelitas, las suegras, los yernos, donde están todos, digamos, en una misma unidad familiar, y cada vez tendremos incluso más hogares unipersonales. Esta idea que tenemos tradicional de la casa, ¿no?, con papá, mamá, los dos hijos, o sea, esta idea cada vez, digamos, está evolucionando y bueno, pues tenemos que ir viendo estas tendencias. ¿Qué pasa con nuestra población? Y también, ya ahorita platicamos un poco el tema de las viviendas. ¿Qué es lo que está pasando, por ejemplo, con el tema de la movilidad? Lo que acaba pasando es que, acuérdense, tenemos nuestra población, trabaja en servicios, es una población que va hacia los servicios. El drama es que las personas evidentemente no trabajan cerca de donde viven. Si todas las personas trabajáramos a una cuadra, imagínense qué paraíso de ciudad tendríamos si viviéramos cerca. Piensen ustedes alguien, levánteme la mano, ¿alguien aquí vive caminando de donde trabaja? Nada más levánteme la mano. Ok, privilegio total. Privilegio. ¿Están de acuerdo conmigo? Es un privilegio poder vivir caminando digamos, poder llegar trabajando, caminando al trabajo. Eso es un privilegio en la ciudad. Lo que vive el 41.6% de la población de esta ciudad es que tiene su trabajo en una delegación diferente de donde vive. Eso, de entrada, ya es un drama. De entrada, principalmente Iztacalco, la Magdalena Contreras, Venustiano Carranza, Benito Juárez. Benito Juárez, que tiene tantos servicios, bueno, también le sucede, digamos, este fenómeno. Entonces, tenemos mucha movilidad por trabajo al interior de la ciudad. Pero fíjense lo que nos pasa con este fenómeno con el que expulsamos a miles de personas al Estado de México. Lo que nos pasa es que vienen a trabajar y a estudiar, es decir, la movilidad por trabajo y estudio. Del Estado de México llegan diario 1.6 millones de personas. Por eso estamos saturados. Por eso sentimos que la ciudad ya no cabemos. Porque finalmente estas personas están yendo cada vez más lejos y vienen a trabajar y estudiar en la ciudad. De Hidalgo, 28,000 personas, de Morelos, 14,000. Entonces tenemos, digamos, prácticamente 1.7 millones de personas que tienen que llegar a la ciudad todos los días
a trabajar por diferentes medios. ¿Qué le pasa al territorio? Eso es la población. Es la dinámica, digamos, de la población. Pueden ser recuperándose la población, sí tenemos más viviendas con una dinámica familiar distinta y personas que cada vez viven más lejos. Las familias más jóvenes cada vez viven más lejos. ¿Qué pasa con el territorio? Es la otra gran variable que tenemos que revisar cuando hablamos de lo que hoy nos preocupa, que es la infraestructura y el desarrollo urbano. Digamos que el suelo de conservación, a eso se refiere, es el suelo de conservación. Es la zona donde no se puede urbanizar en la ciudad. Tenemos dos tipos de territorio en la ciudad. Tenemos un territorio urbano, tenemos un territorio que no se puede desarrollar. Bueno, el 59% de nuestro territorio no se puede desarrollar. Ojo con eso. No es que todo el territorio de la Ciudad de México, que es el más pequeño de todo el país, se pueda desarrollar. Solamente podemos desarrollar en el 40% de nuestro territorio. Pero finalmente en este suelo, denominado suelo de conservación, habitan prácticamente una cuarta parte de la ciudad. Eso también es importante. Y en estas delegaciones estamos hablando de prácticamente 3/4 partes de Coajimalpa, la Magdalena Contreras, Tlalpan, la mitad de Xochimilco, Milpalta. Estas delegaciones es en donde mayor crecimiento poblacional hay. Después de Benito Juárez, digamos, que tiene como su proceso muy concreto de densificación. Entonces, cada vez estamos utilizando más este suelo de conservación y finalmente estamos perdiendo entre 150 y 200 hectáreas de bosques y zonas agrícolas al año. Es un tema muy relevante cuando hablamos de infraestructura. En el caso de vivienda, por ejemplo, la demanda no atendida del 2015, en 2015 era de por lo menos 1.1 millones de hogares que podrían demandar algún crédito de vivienda. Ese es el otro tema. Existen los créditos. Hay una disponibilidad de créditos, incluso ahora más. Ahora hay incluso una reforma de los propios organismos federales para que haya más viviendas, para que haya más créditos de vivienda. Y entonces, bueno, pues esto tiene también un impacto porque las personas no pueden ejercer sus créditos en la Ciudad de México. Es demasiado caro construir la ciudad como para que finalmente se logre ejercer ese crédito. Tuvimos la ventanilla de la norma, y tenemos la ventanilla de la norma 26 cerrada. Ustedes saben, fue el gran debate que durante estos últimos años se tuvo alrededor del tema. Se cerró la ventanilla para la política, para aplicar el programa de vivienda de interés social por diversos motivos, principalmente denuncias de corrupción, desafortunadamente, y con un fuerte carácter de impunidad. Ahora, fíjense el dato, 6.700 viviendas construidas violando la norma. Entonces es un tema que finalmente siempre nos ha preocupado a nosotros. ¿Qué es lo que acaba pasando? Que digamos que se cierra la ventanilla, solamente el INVI, que es el instituto, digamos, que maneja la política de vivienda, ha estado pudiendo construir viviendas para las familias de más bajos recursos, y las otras familias no han tenido cómo irse, digamos, o sea, cómo no hemos podido retener a estas familias en la ciudad. Ya aprobamos, seguramente lo comentaron en la mañana en la inauguración, el programa de vivienda y todo lo que tiene que ver con los incentivos para vivienda para los trabajadores. Fue un esfuerzo muy importante que realizamos. La idea es que finalmente podamos nuevamente tener estos créditos en la ciudad, para que podamos volver a tener esta construcción y se pueda reactivar el sector, no de centros comerciales, no de vivienda de lujo, sino vivienda para los trabajadores y beneficiarios de organismos. La expansión, digamos, urbana de la ciudad es dramática, acelerada, absolutamente no sustentable. Ahí están las etapas, digamos, ¿no? Lo más clarito pues son los 80, luego 96, 2000, lo más, digamos, los sectores más oscuros de nuestro mapa. O sea, fíjense hasta dónde está llegando la expansión. Es una expansión absolutamente no sustentable. Insisto, no solamente tiene que ver con que no hay normatividad correcta en la Ciudad de México, tiene que ver con que el Estado de México es muy amable también para recibir, digamos, estos créditos. Entonces, ¿qué pasa con el desarrollo urbano de la ciudad? Ya sabemos, ya es prácticamente un lugar común que tenemos que densificar la ciudad. Eso es un lugar común. Ya todos sabemos que tenemos que densificar, que queremos una ciudad compacta, que queremos una ciudad que tenga esta mixtura de usos para que finalmente podamos vivir y trabajar lo más cerca posible. Digamos, eso
O sea, no hay un experto, no hay un diputado de un partido político que no les diga exactamente lo mismo. Estamos ya de acuerdo con eso. Pero ¿qué pasa con la infraestructura? ¿Qué pasa para que las personas no solamente tengan vivienda o solamente vivan cerca de donde trabajan? Estamos pensando en infraestructura. Ahí es donde para mí era muy importante platicarles la parte de la infraestructura. ¿Cuál es el drama? Leyeron seguramente la semana pasada el artículo del New York Times sobre la situación hídrica en la Ciudad de México, dramática. Fue un artículo que se viralizó de manera muy importante. Yo tengo datos de varios centros de pensamiento y de investigación de la ciudad que nos hablan sobre lo que pasa con la infraestructura hídrica. Fíjense qué interesante. Es una de las ciudades que tiene una demanda de agua, por supuesto, de las más importantes del mundo. Su red de agua es de 13,000 kilómetros y la de drenaje 12,000 kilómetros. Entonces, para que llegue agua y para que se vaya el agua usada, digamos, son infraestructuras enormes, infraestructuras gigantes en términos, digamos, de tamaño físico. Fíjense qué importante lo que nos pasa en la ciudad, para que hablemos ahorita del balance energético, el drama que estamos viviendo. La ONU recomienda que el consumo de agua por persona sea de entre 50 y 100 litros por día, pero en la ciudad estamos consumiendo 320. O sea, no hay agua y aparte consumimos 3 veces más de lo que es el promedio, digamos, recomendado. 320 litros por persona. ¿Y en qué se consumen? Es el drama, el dato para mí de los más dramáticos. El 80% en retrete, lavado de manos, dientes, ropa y trastes. O sea, estamos, ¿no? Ese es uno de los otros. No solamente es que haya vivienda, que tengamos una ciudad compacta, que vivamos cerca de nuestros lugares de trabajo, tiene que ver con eso también. Fíjense, hay declaraciones muy importantes de Ramón Aguirre, el director, el responsable del sistema de aguas de la Ciudad de México, que dice: nos vamos a tardar 25 años en resolver este problema, lo que implica también en términos de inversión económica. Y por ejemplo, lo eje, José Luis, que es uno de los reconocidos expertos también en el tema del agua, nos dice: finalmente el 70% del abastecimiento del agua, o sea, de esto que estamos consumiendo, se hace del acuífero, digamos, lo estamos explotando de un acuífero que se está agotando. Esto hace que la ciudad tenga hundimientos, tenemos prácticamente entre 30 y 40% de fugas en la ciudad, en esta red enorme de casi 24,000 metros cuadrados de drenaje de agua, es decir, es importante. En el balance, digamos, porque ese es el tema del energético en la ciudad, el balance, hablando digamos, de la zona metropolitana del Valle de México, este balance hídrico, que es esta relación entre lo que consumimos de agua y lo que finalmente podemos infiltrar, pues lo que nos pasa en la Ciudad de México es que sí tenemos, en el Valle de México tenemos 22.8 millones de habitantes. De los 120 millones que somos, y somos muchos, pero tenemos solamente 0.7% del agua renovable del país. O sea, esta zona centro de la ciudad se está prácticamente acabando, digamos, estas fuentes y los acervos subterráneos tienen prácticamente la extracción es el doble que la recarga. Ese es el balance hídrico. Entonces, a mí me parece muy interesante. Es un experto, Carlos Morales, publica, léanlo, está en Nexos el artículo, es un artículo extraordinario sobre el balance hídrico de la Ciudad de México, que nos dice: cualquier examen del balance hídrico, esta relación entre lo que extraemos de agua y lo que finalmente podemos recargar, fíjense qué interesante. En la región da cuenta de las absurdas características de la intervención hidrológica. Mientras que con una mano se gastan 1.5 mil millones de pesos al año para trasvasar y luego perder en fugas 15 metros cúbicos por segundo desde 300 kilómetros de distancia, es lo que nos gastamos en traer el agua. Con la otra se gastan 5.4 mil millones de pesos para extraer del acuífero 50 metros cúbicos por segundo. Una tasa que más que duplica su recarga, al mismo tiempo que se drenan trabajosamente alrededor de 40 metros cúbicos por segundo de precipitación. Es decir, es un estrés, es una crisis, justo como lo que leímos en este artículo tan importante del New York Times. Esa es una de las perspectivas que nos preocupan de manera muy importante. La otra tiene que ver con la movilidad. Aquí está el tema, perdón, ya no avancé con mi movilidad. Fíjense, gente, ¿se acuerdan del plano que les puse de la expansión urbana?
quiero que vean este plan. Este plan es el del metro, Metrobús, Mexibús, tren ligero y tren suburbano. Es decir, es el mapa que nos señala los medios de transporte masivo en la zona metropolitana. Vamos a compararlo con el de expansión urbana. No hay manera. O sea, si comparamos la extensión, olvídense la capacidad y la calidad, la extensión, el alcance de los medios masivos de transporte en la zona metropolitana del Valle de México, si lo ponemos frente a la expansión urbana, es absolutamente, está completamente rebasado, digamos. Ese es uno de los temas. Por eso el arquitecto Felipe Jesús, con mucha razón, dice que esto tiene que estar coordinado y en una perspectiva metropolitana. En la Ciudad de México se hacen 32 millones de viajes al día en esta zona metropolitana, 58% de ellos usa transporte público. De estos, digamos, metro, metrobús, los corredores, ecobicis, es decir, de todos estos mecanismos de transporte que tenemos están completamente dispersos entre sí. O sea, no hay un sistema integrado de transporte y eso finalmente es un reto muy importante. Quienes han estado señalándolo son CTS, Embark, ITDP, todas estas instituciones que han señalado y que han puesto en la agenda de la ciudad la importancia de articular los sistemas de transporte. Ellos lo que dicen es, para que veamos un poco lo que implica económicamente, dicen es, hay que articular y mejorar, digamos, los centros en donde se encuentran estos mecanismos de transporte, que son los centros de transferencia modal, y requiere por lo menos una inversión de 100 a 150 millones para estudios, 150 millones de pesos para estudios, y por lo menos entre 3,000 y 4,000 millones de pesos para proyectos de infraestructura. Entonces, el otro gran tema tiene que ver con la movilidad. Fíjense perdón, como que entre el que voy leyendo. Fíjense, TomTom acaba de publicar, es también otro de estos centros a nivel internacional que analiza las ciudades por su congestión vial. Ok, la última publicación, la Ciudad de México es el número 1 en congestión vial, ¿no? O sea, hay un 66%, mucho más que Bangkok, ¿no? Beijing, las ciudades chinas, Estambul, ya México, esta zona, la zona metropolitana es el 66%, esto que implica, lo vimos con nuestros amigos de ITDP, del IMCO, de WRI, que son los que finalmente han estado estudiando y señalando este tipo de situaciones, y nos dice, a ver, ¿qué es lo que pasa finalmente con voy a decirles primero la crisis de congestión y luego los datos de estacionamiento, por ejemplo, hablando de infraestructuras? El viaje promedio en la ciudad es de 1 hora 21 minutos a 2 horas 42 minutos. Por eso les digo que los que levantaron la mano, que se van caminando a su trabajo, son verdaderamente privilegiados. Quienes van a la zona conurbada pueden llegar a tener trayectos de hasta 4 horas. El costo se lo calcula IMCO, es un dato de IMCO, 33,000 millones de pesos por año. Pero fíjense lo que pasa, por ejemplo, con la infraestructura de estacionamientos, que es un tema que en este momento nos preocupa mucho en la Asamblea. Y estas 3 instituciones hacen un estudio sobre cómo estamos en términos de estacionamientos en la ciudad. ¿Qué es lo que normalmente pensamos? Hay mucho tráfico, nos movemos en coche, necesitamos mucho estacionamiento. Es más, se exige estacionamiento en la normatividad. Fíjense estos datos tan interesantes. Estas 3 instituciones hacen una muestra de 250 estudios de impacto urbano de proyectos en la Ciudad de México. Fíjense lo interesante de la infraestructura. De estos 250 estudios de impacto urbano de proyectos en la Ciudad de México, 42% de los metros cuadrados que se han construido son estacionamientos. De equipamiento 2%, de comercio 9%, de oficinas 15%, de vivienda 32%. Entonces, ¿sí se está construyendo mucho en la ciudad? Sí. 40% de lo que estamos construyendo en la ciudad son estacionamientos. Fíjense otro dato que nos dieron. Hoy tenemos 6 millones de cajones construidos en la ciudad. 6 millones. Con las normas actuales urbanas, o sea, si se construyera todo lo que se puede construir actualmente, llegaríamos a tener 8 millones más de cajones de estacionamiento. Tendríamos una ciudad de 14 millones de estacionamiento, de cajones. ¿Se pueden imaginar eso? 8 millones de personas, 14
millones de cajones de estacionamiento, considerando que más de la mitad de la población no usa vehículo. Bueno, pues ese es otro de los temas que nos tiene muy preocupados, hablando de densificación y hablando de todo este tema que tiene que ver con el desarrollo compacto, el desarrollo vertical, el desarrollo mixto, sí, pero ¿qué hacemos con este tema de los estacionamientos? ¿Qué hacemos con el tema hídrico? ¿Qué pasa, por ejemplo, con el tema de como que no me... Lo voy a voltear porque si no, como que no le agarro la onda. Perdón. Residuos sólidos. Es un dato. No les voy a dar todos los datos de lo que pasa con residuos sólidos. Pero la ciudad finalmente está gastando 3.500 millones de pesos anuales para transportación de nuestra basura, 30.000 toneladas de basura al día, al año. Ese es el otro gran tema. Porque uno es el agua que consumimos, el agua sucia, cómo nos la llevamos. El otro tema es pues todo este tema de transporte, cómo nos movemos, pero el otro tema es qué hacemos con la basura. Más de la mitad de la basura que estamos produciendo en la ciudad no es reciclable. Entonces tampoco se convierte en una fuente que en su caso pudiera ser una fuente, digamos, o no hay un proyecto de mediano o largo plazo que nos genere la posibilidad de lograr energía a partir de la basura. Entonces, aparte, los sitios de disposición final no están en la ciudad. Los sitios de disposición final están en Morelos, en Hidalgo y en el Estado de México. Ese es el otro gran tema. ¿Cómo estamos en la perspectiva global? Ya para ir cerrando. El tema es la energía. Es decir, no podemos seguir viendo como dispersa, ¿no? Por un lado, la población y su tendencia de crecimiento, o las necesidades de vivienda, o el tema del agua, la basura y el drenaje. Tenemos que verlo desde una perspectiva integral que tiene que ver con la energía. Por eso es tan importante el estudio que presentaron SIDAC y Coparmex en el 2015. Fíjense los datos, estos no los tengo escritos, pero se los voy a dar. La zona metropolitana del Valle de México, en términos de combustibles, ahí les va el dato de combustibles. Al año, en gasolina premium, estamos demandando 3.7 millones de barriles. 3.7 millones de barriles. Son 586 millones de litros de combustible. 586 millones de litros de combustible. De Magna, 43.8 millones de barriles. 43.8 millones de barriles. 6.964 millones de litros. Sin contar, esto es gasolina nada más. Aquí no estamos metiendo diésel, gas LP, que están los datos muy específicos, pero en el balance total, en términos de demanda, en la zona metropolitana, necesitamos, para tener energía, para mover a esta ciudad, son 21.764.6 millones de barriles, ya incluyendo gasolina, gas LP y diésel y gas natural. Esto significa 3.461.000 litros. O sea, ni siquiera, ¿no? Nos cuesta como hasta trabajo seguramente, ¿no? Ubicar y visualizar lo que implica en términos de energía en la zona metropolitana. Y a mí me parece muy importante pues, retomar estas conclusiones que el propio estudio de SIDAC nos dice. Sí es cierto que tenemos apenas ya la política de cambio climático. O sea, sí se está generando esta idea de cambio climático, de transitar a la generación de combustibles y de electricidad con energías limpias, y que finalmente es un desafío que la ciudad sí está atendiendo. Y lo tenemos que poner en el balance de lo que emitimos, porque una cosa es lo que necesitamos, pero ¿qué emitimos? ¿Cuáles son nuestras emisiones? Bueno, son 31 millones de toneladas equivalentes de dióxido de carbono, en donde el 80% corresponden a consumo de energía derivada de combustibles fósiles y de electricidad, en donde el principal emisor es el sector transporte. O sea, no solamente es lo que necesitamos, no es un asunto de infraestructura, de tubos, de camiones, de llantas, sino tiene que ver también con lo que emitimos. Por eso también es tan importante esta perspectiva en términos de sustentabilidad. Si vemos, por ejemplo, el inventario de emisiones, en consumo de energía eléctrica es 38%. Los que más consumen son el metro y el sistema de aguas de la Ciudad de México. ¿Por qué el sistema de aguas de la Ciudad de México? Porque se tiene que traer el agua desde cada vez más lejos y tiene que estar sacando el agua cada vez con mayor trabajo de los acuíferos de la ciudad. Desde el balance, no es la industria manufacturera de la construcción, o sea, es
el consumo de energía eléctrica, principalmente del sistema de transporte colectivo y del sistema de aguas, y por transporte 45%. Entonces, por ahí va, digamos, el tema. ¿Cómo va este tema de la transición energética? Eso al final lo dice de manera muy clara y lo retomamos para la consolidación del programa de desarrollo urbano. Para allá vamos. Porque no se trata solo de decir lo que está mal, se trata que esto finalmente tenga un efecto en las decisiones que vamos a tomar. ¿Qué dices? A ver, el paradigma es Antonio de la Cuesta. Él es el que hace como el resumen del estudio de SIDAC y de Coparmex en términos de balance energético. Lo que dice, sí, se entiende que la política urbana tiene que ser para retener población. Se entiende que tiene que ser una política de ciudad compacta y mixta, de desarrollo orientado al transporte, sí. Pero la atracción de más población sin contemplar un replanteamiento de las fuentes de energía, agua, servicios, recolección, aprovechamiento de desechos, constituye una ecuación de sumo peligro. Dice, el futuro de la sustentabilidad energética, todavía se publicó cuando éramos Distrito Federal, ahora es la Ciudad de México, no dependerá tanto del aprovisionamiento de fuentes y recursos. O sea, lo que dicen los expertos es, no va a faltar gasolina, O sea, gasolina va a haber, no va a faltar electricidad, va a llegar, porque es demasiado estratégica la ciudad y la zona. Lo que dice es, hay un mercado cada vez más grande y qué capacidad tenemos para no depredar a la zona. Y finalmente lo que recomienda, lo que a mí me parece que es muy importante es, junto con, digamos, el planteamiento de ciudad compacta, de desarrollo orientado al transporte, que cada vez vivamos más cerca de donde trabajamos, de esta inversión y articulación del transporte público, lo que dice es, pues finalmente se tiene que rehabilitar el acuífero, mantener las áreas verdes, desarrollar las fuentes alternativas y limpias de energía, fomentar transporte público, que ya sabemos, la receta que ya sabemos, ya lo sabemos, es un lugar común. ¿Cómo le hacemos? Hay dos grandes visiones. Hay quien dice que tenemos que encontrar nuevas fuentes de financiamiento. Desde nuestra perspectiva, sí hay una condición para permitir más viviendas, sí la hay. La condición, sin duda, es que contemos con estas condiciones de agua, drenaje, banquetas, espacios públicos, mejores medios de movilidad. Es la condición. Nadie está en contra del desarrollo. Lo quieres que el desarrollo te beneficie, que tu zona esté mejor, que los servicios sean de calidad. ¿Cómo lo pagamos? Esa es la gran pregunta. El sector inmobiliario, el sector empresarial dice, oye, ¿y esto cómo lo vas a pagar? Fíjense, ya los desarrolladores inmobiliarios ya pagan. O sea, no es que no pagan, no es que tengamos que inventar los nuevos impuestos. Se pagan lo que tiene que ver con los artículos 300 a 302 del Código Fiscal, en agua, en movilidad, en impacto urbano y ambiental, lo que no se está pagando por estacionamientos que no son en todos los casos necesarios, prediales, por ejemplo, y todos estos recursos no se ven reflejados en el territorio o en estas infraestructuras. Ese es, desde nuestro punto de vista, uno de los principales temas. No es necesariamente encontrar nuevas fuentes de financiamiento, es que los recursos que existen se vean reflejados en estas infraestructuras. La ciudad finalmente, ya lo leímos y lo dijo ayer, lo dijo la ciudad, es la que más está creciendo económicamente. Su sector de construcción es el que hace que la ciudad sea tan poderosa económicamente para construir estacionamientos. O sea, se los pongo en esa perspectiva porque finalmente es relevante. Esta construcción está generando muchos ingresos para la ciudad, muchos. Les voy a dar el último dato para que cerremos. Del presupuesto que se le autorizó a la ciudad el año pasado, se autorizaron 216,000 millones de pesos. 216,000 millones de pesos. Fíjense qué importante. En excedentes de lo que nosotros como Asamblea Legislativa no aprobamos, porque son recursos no considerados, la Ciudad de México, en 2016, estamos calculando, ese es el dato que dio ayer el presidente de la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa, 30,000 millones de pesos. Tenemos una hacienda pública fuerte, tenemos un gobierno que está cobrando muy bien. Bueno, 30,000 millones de pesos de esos excedentes, no tenemos idea de dónde se fueron. No los autoriza la Asamblea Legislativa. Sí, esa cara que usted me hizo es justo lo que nosotros pensamos, justo. Fíjense cómo ha evolucionado. De 2012 fueron 6,000 millones de pesos de excedentes. Ya con eso cubríamos lo que nos decían para el tema de movilidad, ¿no?
En 2013, 7,000 millones. En 2014, 13,000 millones. En 2015, 12,000 millones. 2016, el año pasado, son 30,000 millones de pesos. No es que tengamos que generar más impuestos, amigas y amigos. Es que esos recursos que se están gastando con total opacidad vayan a eso, al agua, a la movilidad, al drenaje, integrar nuestro transporte a nuestro sistema de transporte. O sea, esa es como la gran reflexión, lo que pedimos que finalmente lo decimos, es un tema, hay un crecimiento del presupuesto muy importante y también de estos excedentes. ¿Cuál es el reto? Que finalmente vamos a discutir el programa de desarrollo urbano, estamos ya en pláticas para hacerlo, vienen las leyes constitucionales, lo que ya nos comentó el arquitecto Felipe, ya no vale la pena que nos metamos eso. El tema de fondo es la fiscalidad de este desarrollo. Podemos crecer, podemos tener esa ciudad compacta que finalmente se requiere, podemos retener a esas familias si los recursos que está generando de manera tan importante este sector, que ya los está generando, se invierten de manera transparente y puntual en grandes proyectos de movilidad, hídricos, de sustentabilidad y también para encontrar nuevas energías, nuevas fuentes de energía renovable. Para nosotros es fundamental que ustedes puedan participar en este proceso de las leyes constitucionales, de las leyes secundarias. En la comisión que nos toca, pues estaremos viendo el Programa General de Desarrollo Urbano, ya lo estamos trabajando, están ustedes por supuesto convocados a que sigamos trabajando. Nos toca también la Ley de Obras Públicas, es la otra que finalmente nos corresponde actualizar, y la Ley de Publicidad Exterior. Entonces, en esos ámbitos, para lo que sea de su interés, lo que esté finalmente en nuestras manos, poder trabajar con ustedes a partir de las determinaciones de la Constitución, va a ser muy importante. Espero que estos datos les hayan generado esa inquietud y tenemos la posibilidad realmente de construir esa ciudad, no solamente que genere más vivienda, sino que realmente genere estos mecanismos para que nuestra vida sea mejor. Muchísimas gracias.